Dice así, en una pelotita se echa un material muy ligero, cuya densidad se encuentra sumergida en un líquido, a una distancia de D de superficie. La distancia D es esta de acá, la profundidad. Coma, se sujetan al fondo mediante un hilo. Aquí está el hilo. Cuando el hilo se observa, se corta y se observa que la pelotita alcanza una altura h, que es esta altura de acá, con respecto a la superficie del líquido. Y la densidad del líquido están dadas por lo siguiente. Yo lo que quiero determinar la función que va a tener la densidad del líquido. Aquí va a ser igual la densidad del líquido en esta función genérica. Me dice que se está lanzando una pelotita o se está alargando. Si lo estoy lanzando o lo estoy largando de una altura, su velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Si yo lo tengo sujeta. 0. Velocidad inicial 0. Ahora, como esa pelotita tiene una masa, va a tener un peso, que va a ser masa por área. Va a pasar este tiempo hasta que toque el agua. Esa va a ser mi altura h. Y una vez que pase por el agua, va a tener otra distancia hasta que se sumerge totalmente, que es una distancia d. Y cuando llega a tocar el suelo, su velocidad final, ¿cuánto va a ser? 0 igual. 0, porque llega al punto, ya no sé de más, es el punto mínimo que llega. Entonces su velocidad final, 0. Pero en el transcurso que va a tener esa pelotita, en el tramo D, se va a efectuar lo que es el empuje, que va a ser opuesta al movimiento de la pelotita. Entonces, ¿qué debo hacer para aquello? Lo primero, aplicamos lo que es la ecuación de la energía que vamos a tener en el movimiento de esto de acá. Entonces, voy a tener una energía cinética, o si no, energía potencial, inicial y final, ¿cierto? Ahora vamos a anotar eso. Los datos, solamente todos los datos son genéricos, no hay ni siquiera datos. Y la respuesta tiene que ser genérica. Vamos a poner que el trabajo neto, aquí va a ser igual a la energía que se va a transmitir cuando la altura h y a la energía que se va a transmitir cuando esté con el fluido. Hay dos energías. Entonces, energía final menos energía inicial. E final menos E inicial. Ahora sí. De esta ecuación, yo lo que voy a trabajar van a ser las energías cinéticas. Vamos a poner entonces energías cinéticas. Energía cinética. Igual acá, energía cinética. Ahora, ¿cuánto va a ser su energía cinética inicial? ¿Alguien me puede decir? A simple vista, ¿cuánto vale su energía cinética? Inicial. ¿Alguien me dice? Cuando yo lo tengo la pelotita agarrada, ¿cuánto es su energía cinética al momento que yo lo suelto? Para los que no se acuerdan, aquí equivale la energía cinética. Antes que todo, poner acá. ¿Cuál es la fórmula de energía cinética que aprendieron en física 1? Masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Correcto. Sería por la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Ahora sí. Esa es la ecuación de la energía cinética. En este punto, ¿cuánto va a ser entonces su energía cinética? Cuando lo largo. Y cuando llega en este punto. Tanto para el inicial como para el final. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me dice? La energía cinética inicial y la energía cinética final. ¿Cuánto vale? Si esto es 0, ¿cuánto va a ser todo esto? Porque la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es 0. Entonces, cualquier número que esté multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Su energía cinética inicial y potencial, diré inicial y final, son 0. Solamente hay potencial. Ahí está. Entonces, esto lo voy a tener ahí, que ya está aclarado porque al momento que lo largo la velocidad es 0 y al momento que llega al fondo la velocidad final es 0. Ahora, entonces, ¿qué me dice? Que el trabajo neto tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Ahora, y ese trabajo neto, ¿a qué va a ser igual?
igual a cero. Claro, pero esto, el trabajo neto, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué fuerzas? Cuando llegan a este punto de acá. Al peso, antes de que toque el agua, al peso tocando el agua, ya le empuje, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar acá. Aquí sería el peso de la pelotita, vamos a poner. El peso de la pelotita, pero en función de H1 o de H. En función de H. Luego, el mismo peso, vamos a colocar positivo, más el otro peso. El mismo peso de la pelotita. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Cuando toque el agua, ¿cierto? De la pelotita en D, en esta altura. Pues si no se ve, lo vamos a hacer un poquito. Ahí. Menos el empuje. Ahora, ¿de dónde sale todo lo que estoy poniendo ahorita? Ahora lo voy a aclarar. Bien. Cuando está la pelotita cayendo, aquí va a tener un peso, que no va a ser el mismo peso cuando toque el agua. Entonces lo que estoy haciendo es sumatoria de fuerza. Este peso, luego este peso cuando está en el agua, sumergiéndose, y el último, que va a ser el empuje, que va a ser contrario al peso. Vamos a pintar con color verde. Para este otro lado. Ahora, eso lo que voy a hacer es solamente, voy a aumentar el gruesor. Ahí. Entonces, voy a tener este peso, que va a ser cuando esté en el aire, que no va a ser el mismo peso cuando esté en el agua, porque va a variar debido a este empuje. Entonces, ¿cómo determino ese peso? ¿En función de qué? De la energía potencial. Copiar, pegar. Ahora. Y vamos a reemplazar los valores de cada uno. Aquí va a ser, aquí es igual el peso, masa por gravedad. Entonces lo anotamos. Masa por la gravedad. ¿Por qué distancia? D. Por D. Ese es el momento que toca el agua. Ahora, en el aire va a ser la misma masa, porque es el mismo cuerpo. Por la gravedad, que la gravedad no varía. Pero la distancia es otra, ya sería H. Ahora, igual al empuje. Pero ese empuje se está actuando también de otra manera. Que va a efectuarse el empuje solamente en la distancia D. Por D. Aquí estoy aplicando trabajo que realiza en el aire, trabajo que realiza en el agua y el empuje que también se va a efectuar, pero en la distancia D. Ahí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Solamente estoy aplicando trabajo. Fuerza por distancia. La fuerza sería el peso y la distancia sería H. Luego sería la misma fuerza, que sería el peso, por la distancia, que sería D. Y el empuje, que también es la fuerza, pero sentido contrario, por la distancia solamente D. Ahora, de todo esto de acá, ¿puedo agrupar elementos o no puedo? Factorizar. Sí, ¿no? La masa y la gravedad son una sola. Sí. Factorizamos. Y me va a quedar de la siguiente manera. Elimino esta masa con la gravedad. Y aquí le pongo paréntesis. Y me quedaría así. Ahí. Entonces tendría, agrupando masa por gravedad, sería igual a la diferencia, a la suma de las alturas. H más D. Menos el empuje por D. Ahora, este empuje lo puedo pasar al otro lado, con signo positivo. Al pasarlo voy a tener lo siguiente. Elimino todo esto de acá. Y de vez de menos voy a colocar igual. Ahora, yo lo que quiero es la densidad. ¿A qué es igual la densidad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La densidad sería igual
a la masa sobre el volumen. Volumen total. Ahora, si yo despejo aquí la masa, ¿a qué sería igual? Densidad por volumen. A la densidad por el volumen. Correcto, muy bien. Ahora, a esto si quieren le llaman la ecuación 1. Ahí lo voy a marcar. Y esto sería mi ecuación 2. Bien. ¿Puedo reemplazar 2 en 1? Sí, ¿no? Ecuación 2 sería la de acá. Y esta sería la ecuación 1. Entonces reemplazo 2 en 1. Y al reemplazar lo que me va a quedar. Debe de poner masa que voy a poner. Densidad por el volumen. Densidad por volumen. Por el volumen. Ahí está. Ahora, de este término, reemplazo aquí es igual al empuje. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Correcto, sería lo mismo, pero lo que va a cambiar va a ser lo siguiente. Hasta aquí estamos bien. Voy a borrar esto y voy a poner en el término que debe ser. ¿Qué densidad es esa que me da? ¿Del cuerpo o del líquido? De líquido. ¿Seguro? Sí, es el peso. El peso es del Ah, del líquido. cuerpo. Del cuerpo, muy bien, es del cuerpo. Entonces sería la densidad del cuerpo. En este caso, nuestro cuerpo, le vamos a poner que sea C, que significa que es del cuerpo. Y ese volumen tiene que ser el volumen del cuerpo también, ¿cierto? Volumen del cuerpo. Ahora sí. De esta ecuación yo voy a reemplazar el empuje. Y quiero que ustedes me digan a qué es igual el empuje. Acá. ¿A qué es igual el empuje? Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. No. Casi lo dijiste bien. Le pelaste en la entrada. El empuje siempre es del fluido. La densidad del líquido o de la sustancia. Aquí es sustancia. Cierto, cierto. Es lo que cambia, si no sería todo lo mismo. Por, ¿qué cosa? ¿Qué volumen? El volumen desplazado. Sí, el volumen desalojado o sumergido, ¿cierto? Por la gravedad. La gravedad. Ahora, a esto si quiero yo le llamo que sea la ecuación 3. Pongámosle que sea 4. Y a esta lo que llamo que sea la anterior, que sea la 3. Ahora, ¿puedo reemplazar 4 en 3? Sí. Entonces reemplazamos. Reemplazo 4 en 3. Y al reemplazar me va a quedar lo siguiente. Lo que cambiaría sería el empuje. Por esto de acá. Sería la densidad de la sustancia por el volumen sumergido, ¿cierto? El volumen sumergido por la gravedad. Ahora, esta sería mi ecuación que quedaría reemplazada. Ahora, hay un término que sean iguales, según el esquema, de este punto D, todo este punto D. ¿Cómo está la pelotita? ¿Totalmente sumergido o parcialmente? Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que el volumen del cuerpo está igualmente que el volumen del cuerpo sumergido. Eso me dice, ¿cierto? Entonces, el volumen del cuerpo es igual al volumen del cuerpo sumergido. Si eso pasa, ¿qué elementos se pueden simplificar? Volumen del cuerpo, el volumen sumergido y la gravedad. Correcto, muy bien. Esto con esto se va, esto con esto se va, y todo me queda en función de las densidades y de las alturas, ¿cierto? Entonces, se me iría todo esto.
me quedaría densidad de la sustancia por la distancia d. Y aquí sería la densidad del cuerpo por las alturas h y la altura d. ¿Qué es lo que me pide? La pregunta. La densidad del líquido, lo que me pide. ¿Y cuál es la densidad del líquido? La densidad de la sustancia, ¿cierto? Sí. Entonces, copiar, pegar. Lo que quiero es esto. Esta d que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Y me va a quedar de la siguiente manera. La densidad de la sustancia tiene que ser igual a todo esto, pero multiplicado por 1 sobre d. Ahora, esta d va a pasar a multiplicar todo lo que está aquí adentro. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Aquí me quedaría h sobre d. Y d sobre d, ¿qué me da? 1. Y esto se me va. Y esa es la respuesta. La densidad del líquido va a ser igual a la densidad del cuerpo, la altura h sobre la altura d más 1. Si quiero la densidad que va a tener este líquido. Y esa es la fórmula como encontrar en forma genérica. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Entendió? Bien.